Mi esposa dice que soy mezquino por no prestar mi carro nuevo. Así que, aprovechando que yo estaba de viaje, se lo dio a su hermano sin permiso, y el tipo lo estrelló. El mensaje me llegó mientras el avión todavía estaba rodando hacia la puerta y yo ni siquiera había podido quitarme el cinturón. Mi GPS me avisaba que mi carro nuevo estaba en un depósito municipal a 50 kilómetros de mi casa. Luego vi la foto del parte, un hidrante doblado como si lo hubieran mordido, y mi deportivo con la trompa hecha trizas. Y ahí entendí que lo que se rompió no fue solo el auto, fue algo mucho más básico. Me llamo Mateo y llevo 3 años casado con Jimena, mi esposa, una mujer que sabe hablar bonito cuando quiere y sabe pelear sucio cuando siente que pierde una discusión. Yo no soy perfecto, pero siempre he sido consistente con una cosa, mis límites son mis límites, y cuando los cruzan, yo no grito, yo actúo. En mi casa eso siempre ha sido un tema, porque Jimena interpreta los límites como un desafío personal, como si decir no fuera una falta de cariño. Y lo peor es que no se trata de que yo no quiera compartir, se trata de que ella decide que es generosidad según lo que le conviene a su familia. La dinámica entre nosotros, al menos al inicio, era de esas que desde afuera parecen equilibradas. Yo soy el que planifica, el que asegura, el que piensa en consecuencias. Jimena es la que empuja, la que improvisa, la que cree que la vida se arregla con intención y carisma. En el día a día eso podía ser hasta divertido, ella me sacaba de mi rigidez y yo la aterrizaba cuando se iba por una idea absurda. El problema es que con el tiempo su impulso empezó a convertirse en una regla. Si ella quiere algo, todos deben adaptarse, y si alguien no lo hace, entonces esa persona es egoísta o negativa. Kevin, su hermano, siempre ha sido el ejemplo perfecto de por qué yo no compro eso de que familia es familia, como argumento automático. Kevin es el tipo de persona que vive como si el mundo fuera un videojuego y él tuviera vidas infinitas. Cambia de trabajo cada pocos meses, se mete en proyectos que no terminan, y siempre tiene una excusa elegante para no hacerse cargo. Conmigo, desde el primer día, tuvo esa confianza que te da alguien que ya decidió que tú eres el serio de la familia, el que resuelve, el que aguanta, el que paga cuando las cosas se rompen. Aún así, yo intenté ser cordial por Jimena. Fui a almuerzos, sonreí en cumpleaños, ayudé con un par de cosas puntuales. Y cada vez que Kevin se mandaba una, Jimena hacía lo mismo. No decía se equivocó, decía no lo juzgues, o peor, decía lo estás atacando. Con el tiempo yo aprendí a hablar poco con Kevin, y a hablar claro con Jimena cuando se trataba de cosas materiales serias. No era control, era sentido común. Hace un mes cumplí un sueño que venía cocinando desde antes de casarme, me compré un deportivo de edición limitada. No fue una compra impulsiva, fue un plan. Ahorros, números, sacrificios, decisiones. Yo venía cuidando ese objetivo con una disciplina que ni con mi salud había tenido en algunos periodos, y no lo digo con orgullo, lo digo con honestidad. Ese carro era mi recompensa y también mi símbolo, algo que por fin dependía de mí, de mi esfuerzo, de mi paciencia. Yo lo cuidaba como se cuida algo que sabes que, si se daña, no hay magia ni discurso que lo arregle. Lo estacionaba donde debía, lo lavaba con cuidado, revisaba todo, y lo usaba con esa mezcla de emoción y respeto que sientes cuando no quieres convertir un sueño en un accidente. Jimena al principio se burlaba, decía que yo lo trataba como un bebé. Yo sonreía y lo dejaba pasar, porque el chiste no me ofendía. Lo que me empezaba a incomodar era el subtexto, que para ella mi cuidado era una exageración ridícula, no una decisión válida. El primer comentario serio salió una noche cualquiera, mientras cenábamos. Jimena me dijo, como quien no quiere, que Kevin tenía una cita y quería impresionarla, y que mi carro sería perfecto para eso. Lo dijo con una tranquilidad insultante, como si estuviera pidiendo prestada una camisa. Yo le respondí igual de tranquilo que no. No por capricho, sino porque Kevin tiene un historial de manejo de doble de acción de película barata, y porque yo no iba a poner mi auto en manos de alguien que se graba mientras maneja y cree que eso lo hace, creador. Jimena no lo tomó como un no normal. Primero vino el tono dulce, el del amor, solo es una noche. Después vino el tono herido, el de por qué siempre piensas lo peor de mi hermano. Y cuando vio que yo no me movía, empezó con lo que yo ya conocía, me llamó mezquino, materialista, y dijo que mi falta de generosidad estaba manchando la energía de nuestro hogar. Esa frase, dicha con toda seriedad, fue el momento donde yo sentí que hablábamos idiomas distintos. Para ella era una discusión moral, para mí era una decisión práctica. Yo intenté explicarlo de la forma más simple posible, no se presta un carro así para una cita, menos a alguien con ese historial. Ella me contestó que yo siempre quería controlar, que yo creía que todo es mío, y que mi obsesión con el auto era una falta de amor hacia la familia. Y ahí vino la parte que más me cansa, Jimena no discute lo que pasó, discute cómo lo dije. Me repetía que mi lactitud era el problema, que yo la hacía sentir como si su familia fuera basura, que yo debía ser más flexible para construir hogar. Yo no le levanté la voz, no insulté, no hice un show.
Solo dije que no y me fui a dormir con esa sensación de estar negociando con alguien que no respeta el concepto de propiedad cuando no le conviene. 2 días después me tocó viajar por trabajo. Era un viaje corto, 3 días, pero suficiente como para que Jimena sintiera que tenía terreno libre. Antes de salir, el tema volvió una última vez. Ella insistió, yo repetí que no, y cerré la conversación con esa calma que uso cuando ya sé que seguir hablando solo empeora. Me fui pensando que, con el tiempo, Jimena entendería que no se trata de quién manda, se trata de no cruzar una línea básica. A las pocas horas de aterrizar me llegó la notificación del GPS. Al principio pensé que era un error. Luego vi la ubicación, depósito municipal. Me quedé mirando la pantalla como si el teléfono estuviera bromeando conmigo. Llamé a Jimena, y tardó en contestar lo suficiente como para que yo ya supiera la verdad antes de escucharla. Cuando finalmente atendió, yo le pregunté dónde estaba el carro. Y ella, en vez de responder directo, me soltó una frase que todavía me arde, que yo estaba exagerando y que solo lo había prestado un momento. La realidad fue mucho más simple y más estúpida. Jimena le dio las llaves a Kevin en cuanto cerré la puerta, y él se fue con esa seguridad de quien ya recibió permiso del adulto que decide en casa. Kevin intentó grabar un vídeo para sus redes mientras manejaba, porque necesitaba demostrar que estaba viviendo. En algún punto perdió el control y terminó estrellándose contra un hidrante. No fue un accidente inevitable, fue la consecuencia predecible de un patrón. Y el patrón no empezó ese día, el patrón era que Kevin hace cosas irresponsables y alguien siempre lo cubre. Yo la llamé furioso, pero no furioso de gritar, furioso de ese silencio que te pone a temblar la mandíbula. Le dije que eso no se hace, que eso era una traición directa a un acuerdo claro, que no era un malentendido. Y ahí Jimena hizo lo que mejor sabe hacer cuando está contra la pared, no pidió perdón. Se puso a llorar. Me dijo que mi tono era agresivo, que yo la estaba haciendo sentir insegura en su propia casa, que ella no podía hablar conmigo si yo estaba así. En minutos, la conversación dejó de ser sobre mi auto estrellado y se convirtió en un juicio sobre mi forma de hablar. Ese giro, ese truco emocional, fue el momento exacto en que algo dentro de mí se acomodó en frío. Yo colgué. No porque me diera igual, sino porque entendí que si seguía, el guión iba a ser el mismo, ella hacía algo grave, yo reclamaba, y el problema pasaba a ser mi tono. Decidí que no iba a razonar con alguien que mide la moralidad según su conveniencia. Si Jimena quería vivir en un mundo donde todo se resuelve con palabras bonitas y vibras, yo iba a vivir en el mundo real. Empecé a documentar cada mensaje, cada explicación, cada intento de manipular la narrativa. Y me prometí algo, esta vez, el que iba a marcar el límite iba a ser yo, aunque eso significara romper más que un carro. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, Kevin chocó un deportivo de edición limitada grabando un videíto para redes, qué nivel de payaso. Tu carro no se estrelló, se inmoló por vergüenza ajena, y tu esposa encima te sale con que el problema es tu tono. Es el paquete completo, irresponsable y encubrimiento y gaslighting con lágrimas. Respuesta de la OP, lo más triste es que ni siquiera fue el gran vídeo épico que él imaginaba. Me enteré por el depósito, no por una confesión, y eso ya te dice todo. Si hubiera sido un accidente real, lo mínimo era una llamada y un perdón. Pero acá lo único urgente fue controlar mi reacción, no arreglar el daño. Usuario Anónimo 2 dice, ¿y el seguro? Porque como lo cuentas, Kevin ni autorizado estaba. Jimena literalmente te metió a ti en el lío, porque cuando haya que pagar, van a querer que el adulto responsable seas tú. Y ella ya te etiquetó como el villano para que, cuando te defiendas, parezca que estás atacando a la familia. Respuesta de la OP, eso es lo que me terminó de encender la cabeza. No fue solo el choque, fue el intento de convertirlo en una discusión moral donde yo tengo que ceder por hogar. La ley y las pólizas no se borran con discursos, y si alguien iba a quedar como el malo por exigir responsabilidad, al menos iba a ser con hechos y mensajes guardados. No pienso pagar una lección que Kevin se niega a aprender. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Lo primero que pasó fue que recibí el presupuesto del taller, y con eso en la mano, se acabó el teatro de solo fue un rayón. La cifra era un golpe seco, $12.000. No era solo la parte frontal, había sensores, piezas específicas, y mano de obra especializada porque el modelo no es un carro común. Yo me quedé mirando el número con esa calma rara que te da cuando algo ya pasó el punto de ser una pelea emocional y se volvió un problema concreto. El segundo golpe llegó cuando hablé con la aseguradora. Yo todavía tenía una mínima esperanza de que, aunque fuera con deducible, algo se pudiera cubrir. Pero la respuesta fue directa y fría, no cubrirían ni un centavo porque Kevin no estaba autorizado. No había margen para pero es familia, ni para solo fue por una noche. En ese momento entendí que Jimena no solo prestó mi carro sin permiso, también tomó una decisión que convertía el accidente en una deuda que iba a aterrizar en mi mesa. Volví a llamar a Jimena ya con el panorama completo.
No lo hice para humillarla, lo hice porque necesitaba escuchar que ella, por fin, iba a ponerse seria. Le dije el monto, le dije lo del seguro, y le dije que esto no era negociable. Kevin tenía que hacerse responsable. Esperaba un mínimo de sentido común, una frase tipo ok, vamos a arreglarlo, algo. Pero Jimena me miró como si yo le hubiera anunciado una traición personal. Cuando puse la factura sobre la mesa, Jimena no se enfocó en el número, se enfocó en el gesto. Dijo que le puse los papeles de forma muy violenta, como si el problema fuera la gravedad con la que los solté y no el daño que ella permitió. Me habló de respeto, de consideración, de cómo yo siempre quería ganar. Yo me quedé callado un segundo, porque ahí estaba otra vez, el acto grave desapareciendo detrás del juicio sobre mi forma de reclamar. Yo insistí sin levantar la voz. Le dije que si Kevin no tenía empleo, entonces era momento de que consiguiera uno. Le dije que si la familia quería protegerlo, perfecto, que lo protejan pagando lo que rompió. Jimena me respondió con el mismo libreto moral, que yo era un abusador financiero, que yo estaba convirtiendo un error en una condena, que yo quería castigar. Me llamó materialista otra vez, como si el dinero fuera una ilusión y no la reparación real de un daño real. La cosa se torció más cuando Jimena decidió que la absolución económica era contar su propia versión a sus padres. Se adelantó antes de que yo pudiera hablar con ellos y les pidió un préstamo diciendo que yo la estaba extorsionando emocionalmente. No les dijo, Kevin chocó el carro que presté sin permiso, les dijo, Mateo me quiere obligar a pagar y me está humillando. Fue una jugada de imagen, y lo peor es que funcionó lo suficiente como para que mis suegros me llamaran indignados. Mis suegros me hablaron como si yo fuera un monstruo. Me dijeron que Kevin era un chico sin empleo, que yo debía ser comprensivo, que en un matrimonio las cosas se comparten. Yo los escuché, respiré, y tomé una decisión, no iba a discutir con narrativa, iba a responder con evidencia. No les contesté con rabia, les contesté con un correo. Les envié el vídeo de la cámara de seguridad del coche, el audio donde se escucha a Kevin decir, sin vergüenza, que Jimena dijo que si lo chocaba, ella me convencería de que fue culpa del seguro. Mandar ese vídeo no me dio placer. Me dio alivio, porque por primera vez el drama de tú eres malo se chocaba con una frase literal. Yo no lo edité, no lo exageré, no lo interpreté. Solo lo mandé. Y en minutos, el ambiente familiar pasó de atacarme a entrar en pánico, porque ya no era una discusión doméstica, era un esto suena a fraude. La complicación fue inmediata, Jimena se enteró de que yo envié el vídeo. No me preguntó por qué, no me pidió hablar. Me gritó que yo había traicionado la intimidad de nuestra conversación, como si ese audio fuera un secreto sagrado y no la prueba de una decisión irresponsable. Dijo que el dinero era lo de menos, que lo que importaba era mi falta de lealtad. Y ahí yo vi con claridad el núcleo del problema. Para Jimena, lealtad es encubrir, no reparar. Esa noche la discusión ya no fue sobre el auto, fue sobre mi frialdad, sobre mi obsesión, sobre cómo yo no entendía el perdón. Me mandó artículos, frases, publicaciones sobre cómo un matrimonio se sostiene con compasión. Yo solo pensaba en una cosa, compasión no es impunidad. Y si yo cedía, lo que iba a estar comprando no era paz, era una licencia para que lo hagan otra vez. Al final de la semana tomé una decisión que nunca pensé tomar por algo así. Me fui a un hotel. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba respirar sin que me manipularan con llanto y moralismo. Necesitaba estar lejos para no caer en el hábito de calmarla para que todo vuelva a la normalidad. La normalidad, entendí, era exactamente lo que me estaba destruyendo. En el hotel me senté con todo lo que había documentado, mensajes, llamadas, capturas, el correo, la respuesta de la aseguradora. No era por venganza, era por claridad. Si alguien iba a intentar reescribir la historia, yo no iba a quedarme sin versión. Y, por primera vez en años, sentí algo que no sentía con Jimena, paz. El último mensaje de esa semana fue de Jimena, con un enlace a un artículo sobre perdón y una frase que me pareció una burla, que yo debía sanar mi relación con lo material. Yo miré la pantalla y no contesté. Porque si algo aprendí estos días es que cuando alguien te daña y luego te pide que lo arregles tú, no está pidiendo perdón, está pidiendo permiso para seguir. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, Jimena es una experta en cambiar el delito por el drama, te roba el carro, lo presta sin permiso, lo chocan, el seguro no cubre, y aún así el problema es que pusiste la factura, muy violenta. Según ella, el carro es nuestro, para prestarlo y estrellarlo, pero es tuyo, para pagarlo. ¡Qué casualidad! Respuesta de la OP, esa frase describe perfecto lo que estoy viviendo. Cuando es para decidir por encima de mí, es su hogar, cuando es para asumir consecuencias, soy yo el materialista. Y lo del vídeo fue el colmo, el daño real no la descolocó tanto como el hecho de que yo impidiera que ella controle el relato. No puedo construir nada con alguien que solo se siente segura cuando yo me callo. Usuario anónimo 2 dice,
tus suegros llamándote abusador financiero es de risa si no fuera tan serio. ¿Ellos saben que Kevin literalmente dijo que tu esposa te convencería de que fue culpa del seguro? O sea, ni siquiera era un accidente, era, si pasa, lo maquillamos. Y tú durmiendo en hotel mientras ella te manda artículos, esto ya no es un problema de carro, es un problema de valores. Respuesta de la OP, ellos primero escucharon violines, después escucharon el audio, y ahí cambió el aire. Lo que me preocupa es que Jimena nunca se detuvo a pensar en responsabilidad, solo en cómo queda ella. Yo no me fui al hotel por el dinero, me fui porque me di cuenta de que, si me quedo, voy a terminar pidiendo perdón por exigir respeto. Y ese es el tipo de matrimonio que ya no estoy dispuesto a sostener. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización. Volví a la casa un par de veces solo para recoger ropa y revisar papeles, porque yo no estaba en modo guerra, estaba en modo orden. Jimena actuaba como si yo fuera el que estaba rompiendo el matrimonio por un capricho, no como alguien tratando de sobrevivir a una falta de respeto gigantesca. Cada vez que hablábamos, ella empezaba con tono suave, como buscando reconciliar, y en cuanto yo mencionaba dinero o responsabilidad, cambiaba víctima herida por mi energía punitiva. Yo aprendí rápido que con ella el problema nunca es lo que hizo, siempre es cómo reacciona uno a lo que hizo. En paralelo, la presión familiar empezó a moverse como una marea. Mis suegros ya no me gritaban abusador, pero ahora intentaban hacer de mediadores, y eso en su idioma significaba que yo bajara la cabeza para que todos volvieran a fingir normalidad. Me decían que Kevin estaba asustado, que estaba arrepentido, que era momento de sanar. Yo preguntaba algo simple, si está arrepentido, ¿cuál es el plan concreto para pagar $12.000? Y ahí se hacía el silencio incómodo, porque en esa familia la palabra plan les suena a castigo. Kevin, por supuesto, no me llamaba. Mandaba mensajes a través de Jimena, como si yo fuera un jefe difícil y ella una secretaria que intenta suavizar la reunión. Cuando por fin me escribió directo, lo hizo con esa arrogancia del que cree que con un chiste se resuelve todo. Me puso que el hidrante se cruzó, que él solo quería una toma bacán, y que yo estaba exagerando porque igual tú tienes seguro. Ni una disculpa real, ni una propuesta, ni una señal de adultez. Solo esa idea de que mi frustración era un malentendido emocional que se cura con buena vibra. Yo seguía firme por una razón muy simple, si yo cedía, lo siguiente era inevitable. Hoy era el carro, mañana era otra cosa, y siempre con el mismo patrón, alguien de su familia hacía algo irresponsable y yo pagaba para no causar conflicto. Esa semana empecé a notar algo que me dolió más que la deuda. Jimena no intentaba entenderme, intentaba ganarme. No buscaba reparar, buscaba que yo aceptara su versión para que ella quedara limpia. La reparación del carro era un detalle en su estrategia de imagen. Entonces Jimena decidió tomar las riendas de la situación. Me escribió diciendo que había organizado una cena familiar para cerrar el tema con madurez. Lo vendió como un gesto de paz, como si ella fuera la pacificadora que evita que yo destruya a la familia por un objeto. Yo acepté ir, no por ilusión, sino porque sabía que en estas dinámicas la gente solo entiende la realidad cuando alguien externo la dice en voz alta. Y también porque quería ver hasta dónde era capaz de llevar su teatro cuando había público. La cena fue en un restaurante donde Jimena se siente en casa, luz cálida, música suave, lugar perfecto para posar como pareja estable aunque por dentro todo esté podrido. Estaban mis suegros, Kevin con esa cara de aquí no pasó nada, y un par de familiares más. Jimena entró en modo anfitriona, sonriendo y tocando brazos como si eso borrara semanas de manipulación. Yo me senté, pedí agua y decidí que iba a hablar poco y observar mucho. Cuando empezó la conversación, Jimena planteó el objetivo como si fuera una mediación entre dos extremos. Dijo que ella quería que yo le pidiera disculpas a Kevin por asustarlo con acciones legales y por humillarlo frente a sus padres. Kevin asintió con dramatismo, como si yo lo hubiera amenazado con cárcel por estacionarse mal. Yo no discutí. Solo pregunté, con la voz más neutra que encontré, en qué momento Kevin pensaba pagar la reparación. Y ahí el ambiente se puso tenso, porque nadie esperaba que yo no me desviara del punto. Jimena sonrió y presentó su gran jugada. Había invitado a su prima, una abogada de seguros, con la idea de que me explicara por qué yo estaba equivocado. Lo dijo como quien trae un árbitro para confirmar que el otro está siendo injusto. Yo vi la cara de Kevin, esa mezcla de confianza y alivio, como si ya hubiera ganado antes de jugar. Jimena estaba tan segura de su moral que no se dio cuenta de que estaba metiendo a la ley en un teatro que solo funcionaba con emociones. La prima llegó y, al principio, fue amable. Preguntó por la póliza, por el contexto, por quién estaba autorizado. Jimena respondía por todos, intentando controlar hasta las palabras que yo no había dicho. Yo saqué la póliza impresa, porque yo no soy de discutir con suposiciones cuando hay documentos. La prima la leyó con calma, haciendo esas pausas de gente que ya sabe hacia dónde va la conversación. Y cuando levantó la mirada, lo hizo sin sonrisa.
Frente a todos, dijo lo obvio con una claridad que sonó como un golpe seco en la mesa. Confirmó que, si Kevin no estaba autorizado y el carro fue usado sin consentimiento del titular, la aseguradora está en su derecho de negar cobertura. Dijo que lo que hicieron podía encajar como uso no autorizado y que inventar una narrativa para que el seguro pague sería fraude. No lo dijo como amenaza, lo dijo como hecho. Y en ese instante vi como el orgullo de Jimena se convirtió en pánico, porque su plan de familia mata ley se estrelló contra una profesional que valora su licencia más que un berrinche. El efecto dominó fue inmediato. Mis suegros, que hasta ahí seguían en modo paz familiar, se aterrorizaron cuando escucharon la palabra fraude. Se les notaba en la cara, no les importaba tanto mi carro como la reputación de la familia. Empezaron a presionar a Kevin ahí mismo, preguntándole por qué se prestó a eso, por qué no llamó, por qué no asumió. Kevin intentó hacerse el ofendido, pero la prima lo cortó con una frase simple: la intención importa menos que el resultado, y el resultado es una deuda real sin cobertura. Y entonces pasó algo que Jimena no vio venir. Sus padres, por primera vez, se voltearon hacia ella. Le preguntaron qué les había contado a ellos, por qué les dijo que yo la extorsionaba, por qué omitió que ella le dio las llaves sin permiso. Jimena se puso lívida. Se le fue el aire en la cara como si alguien le hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Y cuando perdió el control, volvió a su mecanismo favorito. En lugar de asumir, Jimena gritó que el problema ya no era el coche, sino que todos se habían aliado en contra de su sensibilidad. Dijo que nadie respetaba su intención de mantener paz, que yo la estaba exponiendo, que la prima era una traidora por no entender el contexto familiar. Se levantó y se encerró en el baño del restaurante como si fuera una adolescente castigada por el mundo. Desde adentro dijo que no iba a salir hasta que yo admitiera que mi energía punitiva fue lo que causó el accidente de Kevin en primer lugar. Escuchar eso en un baño público, con gente en mesas alrededor, fue una experiencia que no le deseo a nadie. Yo me quedé sentado un momento, respirando. No por miedo, sino por cansancio. Podía ver a mis suegros mirando la puerta del baño, como si Jimena fuera una bomba emocional que había que desactivar con una disculpa. Kevin miraba el piso como si el piso tuviera la culpa. La prima me miró con esa expresión de esto es un desastre y yo asentí sin necesidad de hablar. Yo entendí que esa cena no era para solucionar nada, era para que Jimena me obligara a capitular frente a su público. Me levanté sin decir una palabra. No me fui por orgullo, me fui porque hablar en ese momento solo le daba material para victimizarse más. Dejé a Jimena con la cuenta del restaurante, no como castigo económico, sino como consecuencia inmediata de su idea de que podía montar un juicio público y controlar el resultado. Afuera, el aire de la calle me pegó diferente, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que había hecho lo correcto. Esa noche me llegó un mensaje de mi suegra, más suave que antes, pidiéndome que no rompiera la familia. Yo lo leí y pensé en lo irónico: lo que rompió la familia no fue mi firmeza, fue la falta de respeto de Jimena y la irresponsabilidad de Kevin. Yo no respondí de inmediato. Me quedé mirando el teléfono con una conclusión que ya no podía evitar: esto no era una crisis pasajera, era un sistema. Y si yo no lo cortaba, me iba a tragar la vida entera. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: la energía punitiva chocó el carro desde otro país. Claro. Qué conveniente. Kevin maneja como NPC borracho, Jimena roba llaves y arma un show, pero la culpa es tu vibra. Lo mejor es que quiso humillarte con una abogada y terminó metiendo a la ley a su propia trampa. Eso no es pacificadora, es una saboteadora profesional. Respuesta de la OP: si yo tuviera ese superpoder, lo habría usado para arreglar el hidrante antes del choque. Ella vive en un mundo donde intención reemplaza consecuencias, y cuando la realidad aparece, se ofende como si fuera una agresión. La cena me confirmó que no busca paz, busca control. Paz para ella significa que yo pague y encima pida perdón por exigir respeto. Usuario anónimo 2 dice: ¿en qué cabeza cabe invitar a una abogada para que te dé la razón en algo que suena a fraude? Jimena pensó que, familia mata ley, y la prima le metió la póliza por la cara. Y encima se encierra en el baño del restaurante, eso es manipulación con espectáculo. Lo peor es que tus suegros solo reaccionaron cuando olieron el «¿qué dirán?». Punto. Respuesta de la OP: exacto. A Kevin lo protegieron mientras era solo una bronca entre nosotros, pero cuando la palabra fraude tocó reputación, ahí sí se pusieron firmes. Y con Jimena ya no tengo margen. Cada vez que pierde un punto, convierte la conversación en un juicio sobre mi manera de existir. Yo no voy a competir con un berrinche teatral para que se respete lo básico. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la cena catastrófica. La vida siguió en una especie de calma falsa, de esas que parecen tranquilidad pero en realidad son solo gente evitando la próxima explosión. Jimena dejó de escribirme artículos por unos días y empezó a hablar como si estuviera en un proceso de redención pública. Me mandaba mensajes diciendo que estaba haciendo lo correcto, que ella era capaz de sacrificarse por el matrimonio,
que ella iba a demostrarme que no era como yo la pintaba. Yo no respondía mucho, porque ya había aprendido que sus grandes gestos suelen traer consecuencias igual de grandes. El primer evento de este mes fue que Jimena decidió, sin consultarme, que ella pagaría la reparación para limpiar mi alma de la avaricia. Me lo dijo como si me estuviera regalando una lección espiritual, no como si estuviera cubriendo el desastre que ella provocó. Me avisó que vendería sus joyas y su carro pequeño para reunir el dinero. Yo sentí dos cosas al mismo tiempo, alivio práctico, porque el taller no esperaba vibras, esperaba dinero, y un cansancio profundo, porque otra vez ella convertía un tema de responsabilidad en una narrativa donde ella era la mártir y yo el villano. Yo no celebré ni la ataqué. Le dije algo simple, que si iba a pagar, que lo hiciera bien, con papeles, con transferencias claras, y que por favor no inventara historias que nos metieran en otro problema. Jimena respondió ofendida, diciendo que mi tono administrativo le quitaba valor a su sacrificio. Ese comentario me dejó claro que ni siquiera su intento de arreglarlo era por hacerse cargo, era por ganar una superioridad moral. Ella no quería reparar el carro, quería reparar su imagen de buena esposa frente a todos. El segundo evento fue el boomerang que yo veía venir desde el primer minuto. Por su prisa de no pedirme ayuda con el trámite, porque pedir ayuda sería reconocer que yo sé lo que hago, Jimena vendió su carro a un estafador. Lo hizo rápido, mal, sin leer un contrato con calma, confiando en el primer tipo que le habló bonito y le juró que tenía el dinero listo. Le dio el vehículo y recibió un cheque sin fondos. El cheque rebotó y el carro desapareció como si la ciudad se lo hubiera tragado. Cuando me llamó, lloraba, pero no lloraba con humildad. Lloraba con indignación, como si el universo le hubiera hecho una injusticia a ella específicamente. Me dijo que la habían engañado, que no era justo, que ella solo quería hacer lo correcto. Yo respiré y le pregunté si ya había puesto una denuncia, si tenía el contrato, si tenía datos del comprador. Ella, en vez de enfocarse en soluciones, me soltó la frase que terminó de matarme lo que quedaba de paciencia, que si yo le hubiera prestado mi coche desde el principio, ella no habría tenido que pasar por este viaje espiritual de pérdida. Ahí entendí que Jimena es incapaz de conectar causa y efecto de forma honesta. Para ella, su error siempre es una consecuencia de mi negatividad. Su estafa era culpa de mi límite. Su caos era culpa de mi firmeza. Y eso significa algo aterrador, no importa cuántas veces se estrellen, siempre va a encontrar una forma de hacerme responsable. Esa llamada, con esa frase, me dio una claridad brutal. No era una esposa aprendiendo, era una persona defendiendo su mecanismo. El tercer evento fue mi límite final, y lo tomé sin gritos, sin drama y sin escena. Me reuní con un abogado solo para entender el proceso de divorcio y proteger mis cosas, sin convertirlo en un espectáculo. Preparé los papeles con calma, revisé cuentas, revisé responsabilidades, y armé una salida limpia. No quería venganza, quería cierre. Cuando tuve todo listo, volví a la casa con una carpeta en la mano y una serenidad que me sorprendió. Jimena me recibió con esa mezcla rara de culpa y orgullo. Quería que yo la consolara por la estafa y, al mismo tiempo, quería que yo aplaudiera su sacrificio fallido. Me empezó a hablar de cómo el universo la estaba probando, de cómo ella estaba aprendiendo a soltar lo material, de cómo yo debía acompañarla en este crecimiento. Yo la dejé hablar lo justo y luego puse los papeles sobre la mesa, sin teatralidad, sin discurso largo. Le dije que esto no era por el carro, era por el respeto, por los límites, por la realidad. Y que yo ya no iba a vivir en un matrimonio donde mi seguridad depende de que ella no se aburra o no se ofenda. Su reacción fue inmediata, lágrimas, acusaciones, el mismo intento de convertir mi decisión en una agresión emocional. Dijo que yo la abandonaba en su peor momento, que yo era cruel, que yo solo amaba cosas. Yo me mantuve firme. Le dije que yo no la estaba castigando, yo me estaba protegiendo. Que llevaba semanas viendo cómo intentaba ponerme como villano frente a su familia y cómo cada responsabilidad se transformaba en un sermón sobre mi tono. Y que si ella de verdad aprendía algo, lo aprendería sin mí amortiguando el golpe. Antes de irme, hice algo que tal vez suene frío, pero para mí fue simbólico. Dejé también un folleto de clases de manejo para Kevin, no como burla, sino como recordatorio de que la vida real exige habilidades y consecuencias, no excusas. No dije más. Me fui y cerré la puerta con una paz que no sentía desde hace años. La justicia poética llegó sola, sin que yo la forzara. Jimena perdió su carro por no querer leer un contrato, por confiar en palabras bonitas y por su orgullo de no pedir ayuda. Ahora tiene que usar transporte público y se queja a diario de que el conductor tiene un tono autoritario al pedir el pasaje, como si el mundo entero tuviera que modularse para ella. Kevin terminó trabajando cargando cajas de repuestos usados en el depósito de chatarra de un tío para empezar a pagarme $50 al mes. A ese ritmo, me pagará completo cuando yo ya esté celebrando otra vida. Yo reparé mi deportivo con mis ahorros, porque al final yo no iba a dejar que mi sueño muriera por el caos de otros.
Ahora duerme en un garaje privado con una cerradura que solo reconoce mi huella digital. Y lo más valioso no es el carro brillando, es el silencio. Un silencio que no es vacío, es descanso. Jimena sigue publicando frases de Paulo Coelho sobre cómo el universo te quita lo material para darte luz, y yo, cada vez que veo una, sonrío solo por dentro. Porque al final, la luz que me dio el universo fue más simple, me mostró exactamente con quien no podía construir. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el cheque sin fondos no rebotó, tenía energía de abundancia negativa. Jimena quería hacerse la mártir moral y terminó estafada por su propio orgullo. Lo más tóxico es que todavía tuvo el descaro de decir que si le prestabas tu carro, nada pasaba, como si tus límites fueran la causa de su estupidez. Respuesta de la OP, es el resumen perfecto de ella, si algo sale mal, siempre hay un dedo apuntándome a mí. No me llamó para decir, me equivoqué, me llamó para reclamarme que su consecuencia era injusta. Y esa frase fue mi punto final, porque me confirmó que, incluso en el piso, no iba a aprender a respetar. Solo iba a aprender a culpar mejor. Usuario anónimo 2 dice, $50 al mes. Kevin te va a pagar cuando ya existan carros voladores. Pero lo del folleto de clases de manejo fue una obra de arte, no violento, no ilegal, solo humillante por lo lógico. Y tu exesposa llorando por tu tono administrativo, mientras firma papeles, cine. Respuesta de la OP, no quería aplastar a nadie, quería cerrar una puerta que llevaba años medio abierta. Kevin no necesita que yo lo odie, necesita que el mundo deje de rescatarlo. Y Jimena, ojalá algún día entienda que la lealtad no es encubrir, es respetar. Yo hice lo único que podía hacer sin perderme, me fui, pagué lo mío y recuperé la paz.